¿sí? Para elegir debe haber múltiples opciones. Las múltiples opciones surgen de las combinaciones que podemos realizar de dos bienes, en realidad, de la misma manera que ahí hice la aclaración en el modelo que habían visto al comienzo, que es el de la curva de transformación o frontera de posibilidades de producción. Nosotros vamos a utilizar dos ejes, entonces representamos dos bienes o dos conjuntos de bienes, ¿está bien? Entonces decimos alimento, vestimenta, y estamos hablando de un montón de cosas, o bien podemos decir alimentos y el resto de los bienes que existen, ¿está? Lo que va a ser importante es que nosotros vamos a tener una serie de herramientas para encontrar las preferencias, por lo menos de manera aproximada. Y luego tenemos herramientas que nos van a permitir trazar una línea que contiene una serie de canastas a las que podemos alcanzar con el presupuesto que disponemos. Entonces vamos a tener las preferencias de los consumidores y el presupuesto ante determinados precios. Ese presupuesto nos va a marcar el límite máximo de canastas que podemos comprar. De la combinación de las preferencias y el presupuesto vamos a encontrar la canasta que mayor satisfacción genere al consumidor o mayor utilidad genere al consumidor, independientemente de cuál de los dos sea el método, el ordinal o el cardinal. Entonces, esa va a ser la canasta que el consumidor va a elegir. ¿Por qué va a elegir esa? Y porque nosotros partimos de una premisa en materia económica, que es que los agentes económicos buscan la maximización, ¿sí? Tanto la maximización de la satisfacción de necesidades, cuando hablamos de los consumidores, como así también cuando hablamos del empresario, del productor, vamos a estar hablando de la maximización de utilidades, de ganancias. ¿Está? Ustedes pueden decir, bueno, pero en la realidad hay oferentes de bienes y servicios que no buscan necesariamente la maximización de ganancias. Podemos hablar, no sé, de una organización sin fines de lucro, termina siendo un agente económico que ofrece determinado servicio, por lo general son servicios, ¿sí? Y sin buscar o sin tener el afán de lucro como primer objetivo, ¿no es cierto? Por lo menos. Entonces, esas excepciones sí se dan, pero aún así, cuando hacemos el análisis microeconómico, es la premisa que sostiene el modelo, ¿está? Bien, digo esto y ya empiezo a compartir la pizarra que después le voy a subir como todas las clases. Y voy a hacer un paréntesis, un cuadrito acá arriba a la derecha, tener en cuenta para trabajo práctico número 3, teoría del consumidor, la siguiente bibliografía. A mí me gusta mucho Robert Frank para esto. Robert Frank es un economista que tiene una forma de explicar muy amena. ¿Sí? Una forma para explicar muy copada, como le dicen ustedes. Y yo también le digo así. ¿Qué quiere decir esto? Que nos puede dar una teoría completa respecto a la conducta del consumidor, ¿sí? No así Mochoni Becker, si ustedes ya estudiaron el tema, Mochoni Becker explica el modelo en un apéndice de un capítulo de demanda. Por lo tanto, no hace un análisis profundo ni minucioso de estas premisas que nosotros venimos hablando, ¿sí? El libro lo encuentran en biblioteca o, por supuesto, en la gran biblioteca que se llama Internet. Si no quieren buscarlo, quieren que su vida sea más fácil, porque son maximizadores de su tiempo ocioso, les dejo un link mediante el cual ustedes pueden ingresar. Yo lo tengo en el Drive, así que les comparto el link de acceso. Está el libro completo, es un librazo. Para microeconomía es un librazo.
¿Sí? Puse página 57 porque ahí empieza el capítulo. Ustedes quieren empezar un poco antes. Está bueno. La lectura, ya le digo, empieza a explicar hasta de qué significa una preferencia, de qué significa una curva, ¿cómo se llama? Una curva de indiferencia, una recta presupuestaria. Las curvas de indiferencia tienen una forma muy específica que tiene su explicación. Florencia dice, podemos sacar apuntes de ahí. Sí, sí, claro. De hecho, me parece que es el libro para estudiar el tema. ¿Sí? Es el libro. Así que... Así que es de ahí donde me parece que podrían estudiar y trabajarlo. Ahora sí volvemos al trabajo práctico número 2. Yo me lo bajé del aula virtual, está escaneado y un poco rayado. Este trabajo práctico yo creo que es algo muy, muy básico respecto a lo que ustedes podrían estar estudiando ya a esta altura. ¿Sí? Ahí paso. Ahí está Marcia. Este trabajo práctico, como le decía, la teoría de la demanda es algo bastante básico para lo que ustedes están estudiando. Ahora, no significa que en los exámenes no los tomemos. De hecho, muchas veces tomamos como verdadero o falso, como un listado de cómo se movería grafique, cómo se movería la curva de demanda, cuando sucede tal cosa, o luego en el mercado, qué pasa con el precio y las cantidades de equilibrio. Si, no sé, en el mercado de la yerba mate nos encontramos con que el precio el precio del té aumentó. ¿Sí? Y si no saben explicarlo, ya no nos da ganas de aprobarlos. ¿Para qué le vamos a mentir? Así que bueno, empecemos. Es algo bastante rápido y creo que sin la participación de ustedes va a ser mega aburrido. Así que abran los micrófonos, participen el que se anime. Trabajo práctico número 2. Teoría de la demanda. ¿Sí? Ejercicio 1. El ejercicio 1 dice, enumere las variables que usted cree que influyen en la demanda de yerba mate. ¿Qué variables van a influir? Primeramente el precio. Precio. ¿De qué? De los bienes sustitutos. El precio del bien. Yo pensé que me iban a decir el precio de la yerba. El precio del bien en sí también, pero el bien sustituto y el bien complementario también influyen. Entonces, el precio de bienes sustitutos. Como, por ejemplo, El té puede ser. El té o el café. Café. Otra cosa. Y la hierba canchada esta que ahora se está medio de moda, puede ser también. Las preferencias. Y depende. ¿Cómo Guadalupe? La preferencia, los gustos. Bueno. Cuando nosotros... te tengo que decir, así tajante, no, te tengo que decir Guadalupe, pero en realidad no es así. No es que es no la respuesta, sino que hay una explicación. Cuando nosotros hablamos de preferencias, nosotros, en definitiva, lo que estamos diciendo es que, dados todos los factores que influyen en la demanda, preferimos cierta combinación de bienes con el presupuesto que tenemos. Por eso la teoría del consumidor es tan importante. Ustedes cuando deriven la curva de demanda, ¿sí? Cuando ustedes deriven de la curva de demanda a partir de los equilibrios que se vienen dando
en nuestro mapa de indiferencias, se van a dar cuenta de que ahí, en la curva de demanda misma, están todos los factores que determinan las demandas del bien. Está el precio del bien, porque nosotros ante un presupuesto también tenemos precios que van a hacer que nos alcance más o menos. El precio de otros bienes, porque ese presupuesto también es agotado por las cantidades multiplicadas por su precio del otro bien que está en juego. Digamos, van a haber, todos esos factores van a estar contenidos ahí, ¿sí? En la curva individual de demanda, ¿no? Ahora, esos son factores que son muy, muy claros. Entonces, cuando Guadalupe dice las preferencias en sí, sin duda, las preferencias son la curva de demanda, en definitiva. ¿Está? No es que hay un concepto separado. Y cuando alguien me decía expectativa, recién que estoy leyendo el chat, y es algo que a lo mejor me quedó pendiente dar el martes pasado, las expectativas no son un factor en sí mismo, ¿sí? Las expectativas trabajan, es una variable que trabaja sobre otras variables. Por ejemplo, si yo veo que si yo veo que en el mercado el precio de la hierba va a subir, ¿sí? Entonces yo anticipo determinada respuesta y demando hoy para evitar demandar mañana, en la medida que yo pueda financiar ese anticipo de consumo. ¿Se entiende? El ingreso de los consumidores también. El ingreso es otra variable, pero fíjense en este detenimiento que yo estoy haciendo ahora, ¿está? Alguien me dice expectativas. De nuevo, voy a repetir, porque las expectativas, a mí me parece importante esto, las expectativas no son un determinante en sí mismo, sino que es una variable que trabaja sobre otro determinante, por ejemplo, el precio. ¿Sí? Por ejemplo, el precio. Si la expectativa es que suba el precio de un bien, yo voy a anticipar la respuesta y voy a consumir hoy, si puedo financiar ese consumo. ¿Está? A ver, lo que siempre pasa, se anuncia que el 1 de septiembre, el 1 de octubre, va a aumentar la nafta 5%. Ustedes que van a ver filas enormes en las estaciones de servicio antes del 1 de octubre. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero cuál es el factor determinante? El factor precio. Ahora, ¿el precio hizo que yo anticipe consumo? Sí, las expectativas de lo que sucedería con el precio, porque todavía no se modificó. ¿Sí? Y fíjense otro caso. Si ustedes saben que van a perder el trabajo porque le mandaron un telegrama de despido con fecha o un preaviso, un telegrama de preaviso de despido, ustedes a fin de mes de septiembre se quedan sin trabajo, ustedes van a empezar a anticipar respuestas respecto a la demanda, ¿sí? Y van a decir, como yo ya no voy a tener ingresos, voy a dejar de consumir este y este bien, y sin embargo, para ahorrar me voy a volcar al consumo de estos otros, ¿sí? Van a disminuir los bienes normales y van a aumentar el consumo de bienes inferiores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Es decir, ahí las expectativas están trabajando sobre otro determinante que son los ingresos de los consumidores. Profe, ¿puede repetir por qué los gustos no serían una variable determinante? No, los gustos sí. Yo dije hoy que las preferencias es el conjunto de todo esto, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, un chico le dijo y te dijo que no, que es incorrecto poner eso en la lista, las preferencias. Por eso, no es lo mismo gustos que preferencias. Claro, yo dije las preferencias o los gustos, dije yo. Ah, bueno, yo solo me refería a las preferencias. ¿Sí? No es lo mismo gustos que preferencias. Una cosa es el gusto y otra cosa es la preferencia. Porque la preferencia no solamente tiene en cuenta, digamos, tu nivel de... Tenemos que encontrar la palabra más precisa. Tu nivel de debilidad ante la exposición de ese bien. Es decir, si vos pasás por una góndola y ven chocolate y no te podés resistir,
¿sí? Porque te gusta muchísimo, o participa ese bien dentro de un conjunto de bienes que solés consumir, es un gusto, ¿sí? Obviamente que preferís. Primero te gusta y después preferís. Ahora, las preferencias no solamente tienen en cuenta los gustos, sino que también tienen en cuenta tus ingresos, tienen en cuenta el precio, tienen en cuenta un montón de otras variables. ¿Está bien? Ahora, si nos tenemos que enfocar en el gusto, por ejemplo, de la yerba mate, y yo tengo que decir, dada una situación inicial, y se modificaron los gustos, ¿por qué se modificaría el gusto de la gente respecto a la yerba mate? Un cambio en la fórmula puede ser. Que haga que le guste más a la gente consumir ese tipo de hierba. Bueno, cambia la fórmula que le ponen Yuyo. ¿Mm? Puede ser, hay algunos que vienen con edulcorante o saborizados. Con stevia. Le puse cambios en los blends con hierbas, no sé, o creación de blend con hierbas. Ingreso del consumidor, podemos decir, aumentan los salarios nominales y paritarios. Cuando ustedes me dijeron el precio de bienes sustitutos, no me dijeron precio de bienes complementarios. ¿Cuáles son los bienes complementarios? Profe, poner otros bienes, ¿no engloba también los complementarios y los sustitutos y los independientes? O sea, para no estar... Sí, pero sí, yo no puse otros bienes. desglosarlo así. Pasa que ahí tenés que explicar un poco más, ¿viste? A ver, el tema que se te va a dar a la inversa, ahora vamos a ver algún ejercicio. Se te va a dar a la inversa, o sea, se te va a decir, qué sé yo, se modifica el precio del té. Estaba analizando el precio de la hierba, aumenta el precio del té porque es un commodity y tiene cotización internacional. O sea, el mercado de Chicago es el que te define el precio del té. Entonces, a partir de ahí vos vas a decir, bueno, como el té es sustituto, ¿me entendés? No vas a decir como el té es otro bien. Para que se entienda tu análisis, ¿cómo vas a decir? El té es sustituto. Va a ser al revés, en realidad, en el ejercicio del examen. Como el té es sustituto, cuando aumenta el precio del té, a nosotros nos va a permitir ganar mercado, ganar participación, porque el precio de la hierba sigue constante. Eso te va a decir. Entonces, precio de bienes sustitutos, precio de bienes complementarios. ¿Qué bien sería complementario a la hierba? Podrían ser equipos de mate. ¿Azúcar, me dijeron? ¿Azúcar o edulcorante? Todo lo que sea termo, bombillas. Termobombilla. Bueno, sí. Un dulcito. Jugo en sobre. Para tereré, me imagino. Esa facultad me arruinó el apéndice. Me tuvieron que operar el apéndice y tanto tomaba jugo en sobre. Con los famosos equipos alquilados en el buffet. Jugo en sobre con galletitas de diversión. Diversión era surtido, no sé. Bueno. Entonces el ejercicio este nos plantea esto, que vayamos viendo cuáles son cuáles son los factores que van dando forma a la demanda de la hierba. Creo que ¿Ah? para los bienes complementarios puede ser galletitas, no sé, pan con miel, con mermelada, no sé, o eso no cuenta como complementario. Y lo que tenés que hacer al análisis es decir,
si aumenta el precio de la mermelada, ¿yo disminuyo o aumento la cantidad que demando de yerba? O no pasa nada, porque el compañero, creo que fue Lautaro, habló de bienes independientes también. Cuando ustedes hablan de bienes independientes, que yo no nombré la vez pasada, ¿por qué lo nombré? Porque estaba esperando a dar elasticidad. Cuando vemos elasticidad, precio, elasticidad de ingreso y elasticidad cruzada, ahí sí podemos empezar a notar con más claridad cuáles son los bienes independientes. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles serían elementos especiales? A ver, ¿quién dijo eso? Porque creo que reaplicaría en este caso. Elementos especiales. ¿A qué te referís, Lautaro, con elementos especiales? Creo que eso sí es referencia a los cambios meteorológicos, a las acciones gubernamentales, ¿puede ser? En realidad hace referencia a cualquier cosa que te pueda modificar la estructura actual. Por ejemplo, una pandemia. Te obliga a usar 2 mates cuando hay 2 personas. No podés compartir la bombilla, entonces tenés que usar 2 mates. Si dura la pandemia, el consumo de yerba debería ser mayor. A lo mejor podés compartir el termo, pero no podés compartir la bombilla. Y si no podés compartir la bombilla, no compartí el mate. A mí me pasa constantemente de que cada uno anda con su mate. Y te prestás el agua caliente nomás. ¿Entiendes? Ahora, donde antes con un mate tomaban 3, 4 personas, ¿sí? Un par de mates cada uno, ahora cada uno tiene que poner su yerba y con eso, claro, bueno, lo van a es eso. Por el consumo, por la pandemia, obliga a tener 2 mates cada 2 personas. Estoy dando ese número para que se entienda que antes donde tomaban uno, donde tomaban 2 de un solo mate, ahora tienen que tener cada uno su mate. Bueno. Hacemos el 2 medio rapidito. Estos son más bien ejercicios para abrir la discusión, no para hacer un cálculo fino. Profe, ¿Sí? puede ser también la época del año. Época del año, ¿sí? ¿Le querés poner como elementos especiales? Bien. Bueno, el 2 dice, algunas de las variables que determinan la demanda de un bien por parte de un conjunto de unidades de consumo son el precio del bien, precio de otros bienes, de los bienes sustitutos, de los complementarios, ingreso del conjunto de unidades de consumo, son unidades de consumo del consumidor, ¿sí? Acuérdense este flujo circular donde yo decía, acá hay familias que son unidades de consumo y acá hay empresas que son unidades de producción, ¿sí? Y los gustos de los consumidores. Indique cuál de los siguientes hechos supone que afectará la cantidad demandadas de frutillas por parte de un conjunto de unidades de consumo. ¿En cuál de las categorías mencionadas lo incluiría? Y provocará un aumento o disminución en la cantidad demandada, ¿sí? Eso es lo que hay que decir. Entonces, nuestro mercado es el mercado de frutillas. Siempre es importante marcar cuál es nuestro mercado, porque sabemos cuál es el bien X. ¿Sí? Sabemos cuál es el bien X. Entonces, nosotros tenemos que decir, se afecta, sí, ¿no?
Después tenemos que decir categoría. Y después si aumenta o disminuye la demanda, ¿no? Demanda de frutilla. Bien. Primer caso. ¿Qué dice? Dice, suben los precios de las cerezas y las uvas. ¿Afecta al mercado de frutilla? ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿por qué? son bienes sustitutos, así que debería subir la demanda de la frutilla. Ahí va. Entonces son bienes sustitutos. Y la categoría sería, como son bienes sustitutos, entonces sí afecta. Y dijimos que sube el precio de las cerezas. Entonces, ¿qué pasa con las cantidades que voy a demandar de frutillas? Aumenta. Van a aumentar la demanda de la frutilla. Aumenta la demanda de frutillas. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio para resolver. Pero no es una cosa exorbitante. Yo lo anticipé igual. De que estábamos hablando de algo sencillo. Vamos con el segundo punto. Baja la tasa de impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias es un impuesto que recae sobre... nosotros podemos interpretar que es dentro de la estructura de costos de las empresas, o también podemos interpretar que es dentro del ingreso disponible del consumidor, ¿cierto? De las dos cosas de las dos formas podemos verlo. Entonces, podemos decir que disminuye el costo de las empresas, o también podemos decir que disminuye la carga impositiva que asume el consumidor en sus ingresos. La diferencia es, en el B, si decimos que es costo de la empresa, uy, no escribí nada, no escribí un momento. Si decimos que es costo de la empresa, no me modifica la demanda, modifica la oferta. Pero si decimos que baja ganancia aumenta el ingreso disponible del consumidor, entonces sí modifica la demanda. ¿Se entiende? Fíjense cómo estamos dando un supuesto acá. Esta es la aclaración del punto B. Si nosotros decimos que el costo de una empresa, entonces no es un factor determinante de la demanda, sí de la oferta. Si nosotros hablamos de, del ingreso del consumidor, ahí sí estamos hablando de la demanda. Supongamos que vamos a hacer el B1 y B2. Para que ustedes vean la diferencia. B1 sería, hablando de que es costo de la empresa, entonces no afecta. Y listo, no se analiza más. ¿Sí? Ahora, si hablamos que es ingreso del consumidor,
No, y esos son supuestos que ustedes pueden dar, Florencia, incluso en cualquier respuesta. Esto estoy agregando yo, estoy tratando de modificar esto y que quede claro. Y haciendo esta aclaración. Yo veo que... ¿Por qué digo esto? Porque en el ejercicio que yo estoy bajando del aula virtual está rayado. Alguien, se ve que algún alumno lo rayó y después algún profesor lo escaneó y lo subió. Y dice, no afecta a la demanda, me dice. Hay una flecha y dice, no afecta a la demanda. Y en realidad yo quiero aclarar eso, porque si no queda como que eso es la verdad absoluta. Y no afecta a la demanda bajo un supuesto. Ahora, bajo otro supuesto sí afecta a la demanda. Entonces, sí afecta a la demanda. ¿Por qué? ¿Qué categoría? Bueno, ingreso del consumidor. ¿Y cómo pasa? Si disminuye el impuesto a la ganancia, aumenta el ingreso del consumidor, aumenta la demanda de frutilla. Ese es el análisis que yo estoy haciendo en el B2. ¿Sí? Punto C. Aumenta el precio de la crema de leche. La crema de leche, me imagino que la utilizarán para hacer chantilly. Entonces, la crema chantilly es un bien complementario históricamente de las frutillas. ¿Sí? Bien complementario. Exacto, frutilla con crema es la famosa crema chantilly. Entonces, sí afecta. Y sí, ¿qué dijimos que pasó? Aumenta el precio de la crema de leche. Entonces, aumenta el precio de la crema, aumenta el precio de la torta y totalmente de acuerdo con la compañera Guadalupe, disminuye el consumo de frutillas. Bien. Punto D. Se establece un impuesto que grava la propiedad de tierras aptas para el cultivo. Aumenta el costo de producción. Afecta a la oferta. ¿Sí? En este caso es una variable que determina las cantidades ofrecidas, no las demandadas. El punto E, una de las unidades de consumo, dice... Profe, pero si aumenta el costo de producción sí, y afecta a la... O sea, aumentaría los precios de la frutilla, porque si aumenta el costo, aumenta el precio de la frutilla, o estoy re equivocado. No, pero nosotros estamos hablando del mercado de frutillas. Lo que sí, claramente, el productor lo que va a intentar hacer es para seguir vendiendo las mismas cantidades o para que sea eficiente su producción en esas cantidades, aumentar el precio de frutilla. El tema es que en este tipo de mercados, él es precio aceptante. Entonces, después nosotros cuando veamos la cruz, digamos, o el gráfico de tijera, cuando digo la cruz del gráfico de tijera es la demanda y la oferta, ¿tá? En ese caso sí, nosotros podemos ver que en el mercado termina aumentando el precio, probablemente, ¿tá? Pero lo que sí vamos a ver es que la curva de demanda, o sea, la demanda no se modifica. De hecho, nosotros hablamos de modificación de la demanda cuando se modifica cualquier factor menos su precio. ¿Se acuerdan? Ahí decíamos que se modificaron las cantidades demandadas. Cuando se modifica cualquier otro determinante que no sea el precio, ahí sí estamos modificando la demanda. ¿Ah? Si la función de demanda cambia. En este caso, la función de demanda no cambiaría. Lo que sí cambia es la función de oferta. Nosotros podemos hablar de oferta individual o oferta de mercado también. Y en ambos casos estaríamos diciendo de que ya a ese precio hay muchísimos productores que estarían fuera de la competencia. ¿Sí? Este es un mercado de competencia perfecto. Hay interesante para leer respecto a esto la teoría de David Ricardo, teoría de la renta de David Ricardo, para ver cómo se da, digamos, los distintos rendimientos del suelo y cómo se va dando la estructura de costos y precios y ganancias dentro de
dentro de la empresa. Bueno. Punto E. Una de las unidades de consumo del conjunto gana el loto. Gané el loto. ¿Qué sería eso? Profesor, una unidad de consumo es el cliente. Aumenta el ingreso. Leo dice aumenta el ingreso. Facundo me estaba diciendo una unidad de consumo, ¿qué? ¿Qué es o sea, es un cliente una unidad de consumo? Sí, ahí voy a ir para arriba en esto. ¿Se acuerdan cuando alguien me preguntó al pasar, al finalizar la clase, modelo de flujo circular? Y yo le había aclarado que las familias, es decir, los consumidores, es donde nosotros llamamos en microeconomía unidad de consumo y las empresas llamamos unidad de producción. Entonces, para decir, no entramos en la clasificación jurídica de empresa, que es un sujeto ideal, no entramos en esa. Nosotros decimos, cualquiera que produce algo es una unidad de producción. Entonces, eso es una empresa. Y cualquiera que consume cosas es una unidad de consumo. Entonces, es considerado dentro del concepto de familia, ¿sí? En este caso, el consumidor es una unidad de consumo. Leo me decía, aumenta el ingreso. Es discutible. Aumenta el ingreso una sola vez. El tema es que esa renta no queda permanente. Bueno, alguien dice algo interesante acá. Enzo dice, yo creo que una sola unidad de consumo no va a afectar a la demanda de mercado. Esa es una de las características del mercado de competencia perfecta, la atomicidad. Y bueno, Florencia le complementa el análisis y dice, gana el loto, pero no va a consumir solo frutillas, claramente. Podemos interpretar de que también, a ver, si le queremos poner un supuesto, entonces decimos, esa persona que se ganó el loto nunca había comido frutilla y siempre fue su sueño comer frutilla. Entonces ahora quiere llenar una bañera de frutillas y tirarse, qué sé yo. Bajo ese supuesto y sí afectaría o aumenta el ingreso y demás. Va a depender de cómo ustedes lo planteen, ¿sí? Ahora, no se queden cortos de palabras para hacer un supuesto. ¿Sí? Cuando hagamos un supuesto, bueno, está bien. Este tipo, como dice alguien ahí, le encantaba las frutillas y ahora toma frutillas toda la mañana. ¿Sí? Profe, pero ¿eso no sería una demanda individual? Sí, la demanda individual afecta a la demanda de mercado. Pues acuérdense que la demanda de mercado es la sumatoria de demandas individuales. ¿Sí? También puede ver el encabezado del ejercicio. Habla de conjunto de unidades de consumo. Usted le pueden dar la interpretación. En mi caso, yo diría, no afecta. Pero bueno, veo que el ejercicio está puesto como que se afecta porque es ingreso y obviamente aumenta. Profe, después de esto podemos ver algún caso práctico sobre utilidad marginal. Eso lo ven mañana, Facundo. En la clase entera es de eso. Con Hugo. Y el otro lunes recién vamos a dar lo que es elasticidad de demanda. Sí. Salvo que Walter recupere la clase, que no sé si lo hará. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Quería decir que en caso de que gane el loto, sería como un ingreso extraordinario, por así decir, porque no es como constante, no es como un sueldo que aumentó y tiene todos los meses un sueldo mayor, sino que es una única vez nomás. Exactamente. Justamente por ese concepto es que va mi idea de poner como que no afecta. Entonces, no me cambia el comportamiento de consumo, sino que me va a cambiar en un momento un shock de ingreso que en realidad se transforma automáticamente en patrimonio. Cada vez que quiera utilizar ese dinero para hacer alguna compra, sobre todo si son de consumo de tipo corriente,
se termina comiendo la cola, ¿no es cierto? Es como que uno venda un auto para comprar frutillas, algo así sería. Y ese comportamiento uno no lo ve frecuentemente en la realidad. Aunque hay cada uno que ha ganado cada guita y la termina reventando en cuestiones Profe, muy elementales. Sí, me escucho. ¿el D por qué no afecta? ¿El E? El D, ¿El D? sí que era el del impuesto. Acá está la aclaración, acá al lado. ¿Se lee? Sí, sí. Afecta la oferta, no afecta la demanda. Aumenta el costo de producción. Es una variable que determina la oferta. Ahora vos me decís, ¿el precio de mercado se modificaría o las cantidades de mercado se modificarían de la frutilla? Y sí, pero el efecto comienza como un problema de oferta, no como un problema de demanda. Ah, ok, gracias. De nada. El último dice, se difunde la noticia de una intoxicación por ingestión de frutillas con rastros de un plaguicida. Disminuiría la Va a demanda. disminuir la demanda. ¿Afecta y disminuye la demanda? Afecta, sí. Además, en caso que si hay diferentes tipos de por sí de compañías de por sí que se basan en la venta de frutillas, esa misma es justamente esa empresa que tuvo el problema con ese caso de pesticida va a disminuir la demanda de que va a tener esa empresa por la confianza que pierde sobre el público, que va a aumentar la demanda de las otras empresas. ¿De qué marca es la demanda que venden? ¿Usted de Posada, Maximiliano? Sí. ¿De qué empresa es de un ejemplo, la frutilla que venden acá los changos que están por Mitre? No me sé el nombre de esa, pero de un ejemplo, una comparativa, porque se me ocurrió eso. Poner, si hay una empresa A y una empresa B, y la empresa A tuvo problemas con la pesticida, va a disminuir las ventas que tuvo esa empresa y va a aumentar las ventas de la empresa B, porque pierde confianza del público. Está bien. Llevarle el caso a la aftosa, ¿te acordás? La vaca. O la fiebre de ¿cómo es? De la vaca loca, ¿te acordás? Sí, vi sé a qué se refiere, pero Bueno. por ¿Y si arriba todos nomás. tienen los mismos productores? Vos tenés distintas empresas ganaderas. Ocurre eso Sí. en el mercado y se genera un pánico colectivo que aunque quiera o no quiera la empresa B despegarse, porque no, esa fue la empresa A la que puso, igual el pánico se los lleva puesto. Es cierto, porque genera desconfianza. Sí, hasta que En todo. después se restabiliza, si vos querés, todo eso. La cuestión es que este tipo de bienes son bienes son bienes fungibles, digamos, son bienes reemplazables el uno por otro y generalmente no tienen una marca puesta, ¿sí? Por eso te preguntaba acá, los changos de Mitre, de que están acá en la Mitre o el que está en la ruta ya saliendo como para Garupá por la costanera, ¿de qué marca venden la frutilla? No tiene marca, la gente no identifica eso. Las frutas en general no tienen una marca concreta, digamos. Nosotros conocemos la teoría como bienes homogéneos. ¿Sí? Un bien que nosotros podemos reemplazar el uno por el otro y es muy difícil darse cuenta cuál es la diferencia. Y lo que te va a terminar sucediendo es que va a disminuir la demanda de frutilla. Ahora, nadie me dijo qué categoría es. ¿En cuál es la categoría lo metemos esto? Elemento especial. ¿Sí? Florencia dice algo, hay gustos, dice Florencia. Enzo dice elementos especiales también. Yo me iría por los gustos. Los gustos también está influenciado por los miedos, ¿no? No, a mí no me gusta el pez globo. Si nunca comiste. Y bueno, pero dicen que si lo cortan mal te morís. Acá este es lo mismo. Florencia sigue con preferencias. Está bien. Pero, profe, por más que me gusten las frutillas, si hay rumores de que está envenenada, no la voy a comprar. Por eso disminuyen los gustos. Fíjate,
Yo doy siempre un ejemplo cuando hablamos de gustos. Porque hablar de que se modifican los gustos de algo es muy difícil, pero ponele, vos estás en el mercado de la producción de hojas para impresora, ¿no? Y viene Greenpeace con una campaña ambientalista y te dice, para imprimir una resma de papel hacen falta tumbar 17 árboles. Te dice así. Y vos decís, a la pucha, voy a tratar de imprimir menos, ¿no es cierto? Porque, o te mandan un mail, si usted imprime, usted es responsable de la muerte de los arbolitos. Así, re pesado, pero me cambia la estructura de consumo. Me va a gustar menos imprimir. Ahora, por otro lado, eso te disminuye el gusto respecto a la utilización del papel. ¿Se entiende? Entonces, si hay una campaña publicitaria al revés, salen el colegio de oftalmólogos, ¿sí? Los oculistas, a decir que leer desde dispositivos digitales, llámese cualquier tipo de tecnología que tenga una pantalla para la lectura, tablet, teléfono, computadora, lo que sea, te arruina no sé qué parte del ojo y te obliga a utilizar lente o te deja ciego, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a salir a imprimir como locos. ¿Se entiende? Entonces va a aumentar el gusto. Hay una movida que me disminuye el gusto respecto a la utilización del papel y hay otra que me aumenta la preferencia, el gusto, la preferencia no, el gusto de ¿cómo se llama? De las impresiones. Así que bueno, eso. Bien. ¿Se entendió entonces? Pautaro, a ver qué dice, por el hecho de que algo que no estaba en los planes. Y no sabemos si no estaba en los planes, Lautaro. Fíjate, Lautaro dice, elementos especiales no sería mejor por el hecho de que es algo que no estaba en los planes de la empresa productora de frutilla, digamos. O sea, es otro factor que depende de si la empresa... O sea que depende sí de la empresa, pero que no, o sea, la empresa no va a tirar pesticidas para decir voy a matar gente. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Tenemos casos y casos. Yo creo que obviamente no le querrá hacer daño a la persona, pero sí está maximizando su ganancia. O sea, quiere que la frutilla no se llene de bicho, por ejemplo. Podría ser, por ejemplo, un caso de que todo un lote de, póngale, arroz Amanda, salió con gorgojos. Claro. Y sí, puede ser. Pero fíjate que elementos especiales, digamos, es algo que no tenés en cuenta, si vos, está bien, pero yo creo que cuando alguien dice me gusta la frutilla, está diciendo me gusta la frutilla, que no esté envenenada. No está diciendo me gusta la frutilla siempre. ¿Se entiende? Cuando vos decís me gusta la frutilla, está diciendo me gusta la frutilla, que no esté envenenada, que no esté comida por los bichos, que no esté dañada por el contacto con la tierra. Esa frutilla te gusta. ¿Se entiende? Entonces, y eso es lo que conforma el gusto, en definitiva, el concepto de gusto. No un elemento especial en otro renglón que te modifique eso. Y no sé si de lo emocional, Leandro, pero sí desde el ideal de consumo. A ver, cuando vos te vas a comprar una manzana a la verdulería, cuando vos dibujás una manzana, de hecho vos te dicen dibujar una manzana, vos vas a tratar de dibujar esa moño azul que es roja, con unas pintitas blancas y que está, digamos, pulida, porque literalmente le ponen cera. Entonces, una manzana encerada vas a tratar de dibujar, si supieras dibujar. No vas a dibujar una manzana chiquita, medio opaca, golpeada. ¿Se entiende? Entonces,
digamos, es una conceptualización del bien. Una carne. ¿Te gusta la carne? Sí. Y le trae y tiene olor. Porque estuvo fuera de la heladera desde hace un día. Y bueno, sí, me gusta la carne, pero así no. ¿Está? Entonces, cuando vos decís te gusta la carne, vos estás diciendo, sí, me gusta la carne. Así, ya tenés un montón de otras cosas o un montón de otras definiciones respecto a cómo te gusta la carne, pero no en una condición muy particular, como esa. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio 5, chicos. El ejercicio 5 nos plantea... Disculpe, ¿usted sube esto al aula después? Sí, como siempre. El ejercicio 5 nos plantea... Bueno, porque tenemos Pador ahora, entonces algunos vamos a salir. Bueno, no hay problema. Igual a las 9:30 termino. El ejercicio 5 nos plantea una ecuación de demanda de un bien Y, de un bien X, y pide que se derive y se grafique. Esto, lo que quiero mostrar es cómo se utiliza la tabla de demanda. ¿Sí? Cómo se utiliza la tabla de demanda y después cómo vamos a graficar. La tabla de demanda va a ser una tabla compuesta como una T, o sea, por dos columnas. Nosotros vamos a encontrar las cantidades demandadas del bien X ante el precio del bien X. ¿Sí? Ante distintos niveles de precio del bien X. Así es. Entonces, voy a ir poniendo distintos precios y debería encontrar esas cantidades. Lo que me está diciendo a mí la cantidad demandada en este caso es que por cada peso que aumenta el precio, yo voy a disminuir en 1000 las unidades que consumo. Si el precio fuera 0, teóricamente, ¿sí? Que no es antimercado, las cantidades que yo demandaría, ¿cuántas serían? ¿6.000? Sería 6000. ¿Sí? Si el precio fuera 1, lo que yo tendría son 6000 menos... Nada, 5000, y si voy haciendo lo mismo con cada uno, ¿sí? Ahí le puse con fórmula. Hasta llegar a un punto donde el precio del 6 haría 0 a mi... Si yo tuviera que graficar, me quedaría algo así. A ver, no, está mal. Vamos a graficar así. Ya termino, chicos. Entonces yo tendría cantidad, precio, y dibujo mi recta. Que es mi curva de demanda, ¿sí? A un precio de 6 como máximo y una cantidad de 6000.
Entonces, cuando el precio es 0, la cantidad de consumo son 6.000. Cuando es 1, ya va a ser 5.000, ¿sí? Cuando es 2, 4.000. Cuando el precio es 3, tendría en este cuadrante, ¿sí? Más o menos serían 3.000, la mitad de 6, y así sucesivamente. Tendría una línea recta. ¿Qué otra cosa interesante y novedosa encontramos en este práctico? Casi nada, todo el resto es lo mismo, es repetido. Van a encontrar demanda de distintos bienes que tienen que definir si aumenta, disminuye la demanda cuando pasa alguna cuestión, algún determinante se modifica, y van a graficar en cada uno de los casos de la misma manera que veníamos graficando en la clase pasada, cómo se desplazan las curvas en cada situación, ¿está? Así que eso me imagino que ustedes lo pueden hacer en sus casas, con sus propias manos, y si quieren después lo podemos discutir. Yo les dejo mi correo electrónico. Por si necesitan hacer alguna consulta. Y mi teléfono celular, por si necesitan hacer alguna consulta. Ahora, obviamente, no hace falta ni siquiera que le aclare, pero no me vayan a mandar mensajes por cada detalle. Que ustedes necesitan. Primero, sáquense bien la duda y después consulten y discutimos. ¿Está? Esas dos cosas me parecen importantes para que ustedes puedan, vamos a tener una comunicación un poco más fluida, a lo que sea. Profe, en el punto siguiente dice calcular la demanda de mercado. ¿Cómo hacemos eso? Mercado, punto siguiente. ¿Cuál es? 6. La demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Entonces, si vos tenés precio FLIA A, dice, FLIA B, FLIA C, demanda de mercado. Voy a hacer algún renglón, ¿sí? Al precio de 100, dice la familia A consume 50, la familia B 140 y la familia C 200. Lo que te plantea la demanda de mercado es que a ese precio, ¿cuánto se demanda en el mercado? 390, es decir, es la sumatoria de las demandas individuales. ¿Está bien? ¿Se entiende? Profe, ¿y a qué hace referencia con las ecuaciones en el punto B, 6B? Sí. Expresar las ecuaciones de cada fila. Es algo que nosotros hace mucho ya no venimos viendo acá. Pero la ecuación, está bien esa pregunta. ¿Ustedes cómo encuentran la ecuación de una recta? Utilizando la famosa expresión que vieron en el álgebra. Ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Sí? Ustedes buscan la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, revisan sus conceptos de álgebra que vieron para el semestre pasado y y ahí van a poder encontrar esto. Es una fórmula, digamos, que ustedes despejando, encontrando dos variables, despejando con la información que tienen, pueden encontrar la expresión de estas dos variables, es decir, precio y cantidad. ¿Sí? Profe, eso es despejando A y B, ¿no? ¿O estoy errado? Sí, no solamente igual. O sea, no es tan fácil despejar A y B, eso es lo que pasa. Que después se igualaba todo, o sea, es eso, ¿no? ¿O estoy perdido? Sí, si fuera tan fácil como despejar A y B, vos por lo menos deberías tener una de las informaciones, por ejemplo, la ordenada del origen, que no es el caso. Nosotros no tenemos ordenada del origen porque el precio nunca se hace cero, entonces no conocemos el precio de cuando, o sea, no conocemos las cantidades cuando el precio es cero. ¿No? Lo que nosotros dibujamos como una raíz acá en este gráfico en realidad es una ordenada del origen. Entonces,
nosotros tendríamos que tener alguna de los dos extremos como para discutir. No lo tenemos y tenemos que trabajar con la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Si ustedes googlean, capaz que encuentran el toque. La ecuación de la recta pasa por 2 puntos. ¿Puede dar el ejemplo con una fila, profe? No me acuerdo de la ecuación de la recta. Ya sé. Creo que era I menos I0, Sí. que es igual a I1 menos I0 sobre X1 menos X0 por X menos X0. Ahí va. Así es, como decís vos, Marcia. Sí, profe. Eso es el famoso internet. No me acuerdo de la ecuación de la recta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en internet, ¿qué vamos a hacer? No tenemos muchas opciones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es tener esta situación. A ver, nosotros le vamos a llamar I a las cantidades, ¿sí? I es igual a Q y X es igual a P. Entonces, nosotros vamos a empezar a decir, bueno, la cantidad menos la cantidad 1 es igual a esa fracción, ¿sí? Y 1 menos I2, cantidad 1, menos cantidad 2, dividido precio 1 menos precio 2, todo esto multiplicado por X menos X1. ¿Sí? Entonces tendríamos así. A ver, tenemos que elegir. Entonces, este es el momento 1, este es el momento 2. Elegimos cualquiera de las dos situaciones. Tenemos que tener 2 puntos. ¿Sí? Entonces, ecuación de la demanda de la familia A. La demanda de la familia A. ¿Me siguen hasta ahí? Y vamos a decir que la cantidad demandada por la familia A menos 50 es igual a 50 menos 70, esto dividido, ¿sí? Precio 1, que sería 100, menos 80, todo esto por el precio menos 100. ¿Cómo le da esto a ustedes? ¿Están haciendo el cálculo o estoy haciendo solo yo? Estoy haciendo, profe. Es complicado en la calculadora.
el resultado ahí de la... Da eso, justamente eso, menos 1. ¿El valor de P qué sería? ¿Eh? ¿El valor de P qué sería? Y P el precio. No ponés porque es teórico. Entonces te queda 100 porque menos 1 propiedad distributiva de la suma, de la multiplicación respecto a la suma. Entonces te queda 100 menos P. Profe, que quedaría total Q igual a menos P más 130. Más 50. ¿Cómo 130? ¿No es? Acá es Q. ¿Por qué puse P acá? Es Q. Entonces te queda Q es igual a 150 menos P. ¿No te da así? 130. ¿Por qué 130? Porque la división da menos 1 y ahí se le hace... ¿Y te queda 100? ¿Te queda positivo? Y vos tenés un menos 50 que pasa sumando. Sí. ¿Te queda así? Hay que tratar de comprobar. A ver, comprobación. Ahí ahora me cierra, profe, no sabía dónde salía el 50 de ese, ahora me ubico. Comprobación, precio, cantidad. Precio 100, entonces la cantidad es 150 menos 100. Ahora sí. ¿50? Bueno, ahí está. A ver, vamos a comprobar. Con 90. Hagamos la tabla completa de esto. Y vemos si hay puntos de coincidencia. Entonces nosotros decimos, a ver, cuando es 30 era 120 la familia A. 30, 120. Fíjense, coincide acá con la tabla. En vez de 30 era 120. Acá, 30, 120. Maravilla. ¿Está? ¿Hacen ustedes entonces de las otras familias? Ok, profe. Bueno, profe. Hace mucho que no dábamos esta ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Pero bueno, no está de más. Profe, ¿hay que hacer también la ecuación de la oferta? ¿Cómo? ¿Hay que hacer también la ecuación de la oferta? Es que no te da datos de la oferta acá. Esto es solo demanda. La ecuación de la oferta tiene una pendiente distinta, pero la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, en el caso de la oferta es igual, o sea, la forma de calcular es la misma. ¿Está bien? Y después pide graficar las ecuaciones, las demandas individuales y la de mercado en un solo gráfico. ¿Quedarían 4 líneas? Sí. Sí. Ahora, vos vas a encontrar que las demandas individuales van a estar mucho más cerca del eje que la de mercado. Porque para el mismo precio, la de mercado te asume la suma de las 3 cantidades. Entonces, siempre es difícil porque la escala no va a ser igual. Es difícil graficar en un mismo gráfico todo esto. Pero bueno, si te pide así, se hace. Lo que siempre también se hace es